Buenas tardes, en este video tutorial explicaremos cómo realizar el montaje de un odnímetro con el Arduino Uno. Pero antes daré una breve explicación de los componentes que usaremos. ¿Qué es Arduino? Arduino es una placa de hardware de código abierto basada en una sencilla placa con entradas y salidas analógicas y digitales en un entorno de desarrollo que está basada en el lenguaje de programación Processing. Es un dispositivo que conecta el mundo físico con el mundo virtual o el mundo analógico con el mundo digital. Pantalla LCD. Una pantalla de cristal líquido o LCD es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos eléctricos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica. Protoboard es una placa de pruebas con orificios que se encuentra conectada electrónicamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se puede insertar componentes electrónicos y cables para el armado de prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Empezamos con el ensamble. Como primera medida, les diré que lo que necesitamos para realizar el odnímetro. Primero, vamos a necesitar la protoboard, que se encuentra aquí de blanco. Después necesitaremos la pantalla LCD. Aquí a este lado estamos viendo un potenciómetro. Aquí dos resistencias. Y acá el Arduino, que es donde va alojado el software que va a hacer funcionar el circuito. Lo primero que tenemos que hacer es darle energía a la pantalla LCD. Primero tenemos que designar cuáles son los pines de la pantalla LCD que nos arroja la energía para poder encender la pantalla. En este caso es el pin 1, el pin 2 y los últimos dos pines. Entonces, el primer pin va a tierra y el segundo pin va a energía. Y en este lado, el primer pin va a energía y el segundo pin va a tierra. Después, lo que hacemos es del Arduino sacar de acá para mandar energía a la protoboard. Sacamos de acá un pin y de acá donde dice 5 voltios sacamos los 5 voltios. El primero fue tierra, el segundo es el voltaje. Una vez le damos el voltaje a la pantalla, nos podemos dar cuenta que la pantalla presenta mucho contraste o mucho brillo. En este caso vamos a usar el potenciómetro. Entonces, para hacer funcionar el potenciómetro, tenemos que sacar un hilo del tercer pin del display. Este hilo va a la mitad del potenciómetro. Y el primer hilo va a energía y el segundo hilo va a tierra. Ya con esto, con el potenciómetro
le podemos bajar el contraste a la pantalla para poder visualizar los datos que nos arroja. Ahora lo que queremos es conectar el Arduino, la parte digital del Arduino, con el display para poder enviar datos y que se vean reflejados en la pantalla. Primero, cogemos el pin 12 del Arduino y lo ponemos en el pin 3 del display. Seguimos con el pin 11 del Arduino, lo ponemos en el pin 4 del display. Pin 10 del Arduino al pin 5 del display. Pin 9 del Arduino el siguiente pin del display. El pin 8 del Arduino llega al pin 11 del display. Este pin lo dejamos en tierra, que caiga a tierra. Y el último pin, que es el pin 7 del Arduino, lo bajamos al pin 13 del display. Y así ya hemos conectado toda la parte digital del display al Arduino para poder enviar los datos. A continuación ya empezaremos a realizar el ohmímetro. En este caso cogeremos el último pin de la parte análoga del Arduino, lo enviaremos a la parte central de las resistencias. Y esta resistencia entra a voltaje y la siguiente entra a tierra. Esto con el fin de que el Arduino envía un voltaje a esta resistencia que es de 1 kiloohmio, y por división de voltaje va a descubrir cuál es el tamaño de esta resistencia que estamos viendo en esta parte. Y así concluimos el ensamble del ohmímetro con el Arduino. Una vez terminada la programación que le da las órdenes al Arduino que encuentre el valor de la resistencia, esto es lo que nos muestra. En la parte de arriba es la resistencia, el valor de la resistencia que nosotros ponemos, y en la parte de abajo es el voltaje que está arrojando el Arduino para poder encontrar la resistencia.